Continuamos en Objetivo Vizcaya en esta tarde de martes. Aquí en Tele7 damos la bienvenida, como todos los martes, como todas las semanitas, a nuestro queridísimo colaborador, el doctor José Luis Neiro. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Bien hallada. Buenas tardes, Susana. Cada vez más guapo. Esto es no parar. Ya cualquier día me va a enfadar. Es que no ponen así los planos. No. Aquí la guapa del programa eres tú. Además venimos bien conjuntados. Sí, bien conjuntados. Sí. Doctor, dicho esto, que es verdad, es la realidad, vamos a hablar de realidad también, sí, de actualidad, una actualidad que nos lleva, hemos cambiado el tema y vamos a hablar del virus del papiloma humano, que hablaremos en siguientes programas, que no se preocupen, pero la actualidad manda, doctor, y vamos a hablar del virus Zika. Sí. Que se está hablando mucho de ello, que a la gente igual le suena de sí, lo transmite un mosquito, sí espera que al final, lo último era que iban a, bueno, no contratar, no porque no les pagan, pero iban a coger, lo diré, murciélagos como para acabar con contratar, no porque yo creo que no les pagan, son becarios los pobres, los murciélagos, para acabar con el mosquito, bueno. Dicho esto, vamos a contar todo como es. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Porque es que nos pasa a todos, desayunamos, oímos la radio, o medio oímos, estamos oyendo a la vecina con la pelotita, nosotros estamos oyendo la radio y no nos enteramos de nada. ¿Qué es esto del virus Zika? Y vamos a ir avanzando poquito a poquito para que toda la gente hoy aprenda y sepa algo más. Para empezar, yo tengo que decir que yo ni soy epidemiólogo, ni soy microbiólogo, ni soy virólogo. Ahí tendríamos que traer a mi amigo José Luis Cañada, que es un magnífico bacteriólogo, o al profesor Ramón Cisterna, que es un magnífico virólogo, que lo podrían explicar mucho mejor que yo. Pero bueno, dicho lo cual, ¿por qué un ginecólogo se mete a explicar estas cosas? Básicamente por la posible derivación que el virus Zika tiene en los fetos en desarrollo. Y ahí llegaremos seguramente al final del programa. Virus Zika es un virus ADN, un virus recientemente conocido, y cuando digo recientemente quiero decir que apenas tenemos 70 años desde que se conoce. La primera vez que se aisló en una zona del centro de África, en el África subsahariana, en un bosque, en el bosque Zika, cercano a Uganda, y ahí, haciendo un muestreo poco más o menos que convencional, digamos, de rutina, de la fiebre amarilla, se descubrió un virus distinto. La fiebre amarilla está producida por un virus que es también un flavivirus, ¿verdad? De tal manera que estos virus, lo que les une es que son todos ellos transmitidos por el mismo mosquito. El mosquito se llama Aedes aegypti porque fue descubierto en Egipto, muchos años antes, y transmite varias enfermedades, algunas de las cuales se han hecho muy famosas últimamente. Transmite la fiebre amarilla y el dengue, que son dos enfermedades que decíamos antes tropicales, ¿verdad? Y digo que decíamos antes porque aunque siguen siendo tropicales, ahora son cada vez menos tropicales, porque lo del trópico, teniendo en cuenta el turismo, los viajes y los traslados en avión, pues ya cualquiera puede sufrir prácticamente cualquier enfermedad en cualquier lugar del mundo. Bueno, pues el Aedes transmite a través de sus glándulas salivares, cuando pica a un humano, le puede transmitir el virus del dengue y el virus de la fiebre amarilla. Por cierto, para la fiebre amarilla tenemos una vacuna extraordinariamente eficaz, dicho de paso. Pero además ese mismo mosquito transmite otros dos virus que se han hecho muy famosos últimamente, que son el de la chikungunya y el virus Zika. Y este virus Zika es el que está ahora más o menos en el candelero, ¿verdad? Porque está causando algunos estragos importantes. ¿Y por qué ahora? ¿No será un virus nuevo, no, como se pasa en estos casos, bueno, pero ahora está más en el candelero, sí, virus Zika, el otro día más en los carnavales también creo, ¿no? De Río de Janeiro decía, ¿no? Uno decía, pues yo no tengo miedo al virus del Zika, con la botella en mano, ver estas cosas, ¿no? O sea, en estas noticias, ¿por qué ahora? Seguramente tiempo entre nosotros, entre nosotros, en esos países. Lleva en realidad el salto a América Latina, a las dos Américas, pero sobre todo a América Latina, a Latinoamérica, ha sido más recientemente. En los años 40 y tantos se descubre, a partir de ahí se aísla en Uganda y en Tanzania como lugares más emblemáticos, porque es donde, por condiciones de calor y de humedad, es donde mejor se cría el mosquito Aedes, el mosquito Aedes aegypti. Y a partir de ahí se va extendiendo de tal manera que primero en zonas subsaharianas, en el centro de África, y a partir de ahí da el salto primero a Brasil, desde Brasil a México, desde Brasil a Colombia, a Centroamérica y de ahí a México y ya prácticamente toda Latinoamérica.
¿Cuál es el asunto? Que ahora las condiciones de vida que nos hemos dado nosotros mismos y las condiciones de viaje, pues hace que cada cual, pues esta misma mañana leía yo un anuncio para hacer vacaciones en Armenia, que es un sitio al que yo no conozco a nadie que haya ido nunca, ¿no? Y seguramente es un país maravilloso y tendrá una cultura milenaria, pero ahora es perfectamente factible irte 5 días a Armenia con 5 horas de vuelo, con un pequeño empalme y tal, y comer allí lo que comen los armenios e imbuirte de la cultura armenia, y eso es una buena cosa, porque viajar nos cura de muchas enfermedades, creo yo, pero también nos expone a otras. Y atraer esas enfermedades aquí, ¿no? Nos cura de enfermedades de la cerrazón intelectual, pero nos expone seguramente a otras enfermedades más serias, bueno, no sé si más serias, más tangibles, que son, por ejemplo, en estos casos, las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes. Entonces, Zika, el virus Zika, produce una enfermedad leve. Es muy conocido porque está causando estragos entre las embarazadas, pero en realidad produce una enfermedad leve. Todavía no se sabe muy bien la historia natural de la enfermedad. Fíjate que no se sabe siquiera cuál es el reservorio de la infección. Sabemos que el vector de transmisión es el virus, el mosquito, pero no sabemos cuál es el reservorio, dónde se acumulan los mosquitos. Antiguamente se decía que el mosquito necesitaba charcas, agua estancada para crecer, para criar, para que sus larvas se desarrollaran en plenitud y después dieran lugar a sujetos adultos. Hoy sabemos que el mosquito se ha adaptado. También los mosquitos se adaptan, también tienen procesos evolutivos para conservar su propia vida, y en estos momentos hay evidencia de que el mosquito se puede reproducir en pequeñas charcas de los tiestos de las ciudades. Fíjate, o sea, en aquellos lugares donde hay suficiente cantidad de calor, con la humedad que hay en un tiesto, en una de esas macetas grandes que tienen en la calle los ayuntamientos para hacer bonito, justamente en el platillo donde está el agua, ahí se pueden crear los virus. ¿Qué quiere esto decir? Que la cosa es muy complicada, sobre todo porque la única manera de terminar con los virus es terminar con el vector de transmisión, terminar con el mosquito. Y ahí es donde está la Organización Mundial de la Salud dándole vueltas. Incluso en las últimas semanas, en las primeras semanas de febrero de este año 2016, se ha llegado a valorar la posibilidad de reutilizar el DDT, que está súper prohibido por la cantidad de enfermedades alérgicas, por la cantidad de malformaciones congénitas que produce cuando pasa a los humanos, pero se ha estudiado incluso la posibilidad de reutilizar DDT, de volver a fabricar y reutilizar DDT para tratar de terminar con el Aedes. En ello están, o sea que todavía los expertos no han tomado esa decisión, pues es una decisión muy gorda, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de enfermedades? Antes hablaba de, bueno, que si ese mosquito, ¿no?, o transmite ese virus Zika a mujeres embarazadas, ¿qué problema puede conllevar? ¿Ese virus es mortal, no es mortal? Depende a quién pique, personas quizá con ciertas alergias, ¿de qué depende? ¿O qué es esta? Porque es algo, sí que es, ¿no? O nos está pillando un poquito así a todos noticia de sorpresa. A todos nos está pillando de sorpresa, a todos. En realidad el mosquito pica para sobrevivir porque él se alimenta de sangre, y además de sangre humana, también de animales, entonces, cuando inocula su trompa durante la picadura, al mismo tiempo sus glándulas salivares producen una sustancia anticoagulante para evitar que la sangre se coagule, porque cuando tenemos cualquier agresión en nuestro organismo, lo primero que sucede es que la sangre, al haber una rotura de los vasos, la sangre tiende a coagularse por un mecanismo muy complejo que nos funciona muy bien a los que, digamos, estamos sanos, ¿verdad?, y toco madera, ¿verdad?, de tal manera que se coagula y así evitamos la hemorragia. Claro, pero eso le impide al mosquito alimentarse, y entonces el mosquito es muy listo y tiene en las glándulas salivares una sustancia que es un anticoagulante natural que evita que la sangre del humano se coagule, y así él puede seguir chupando y chupando y chupando hasta que se le pone el abdomen como un ceporro de gordo, el capullo de él, y se va a otra historia. Claro, pero entre tanto, como él tiene en las glándulas salivares el virus, acaba de dejar puesto el virus allí. Un virus que, vamos a decir, sobrevive, o sea, ese virus lo tiene y no, yo qué sé, cuando está por ahí volando, revoloteando, no pierde... Vigencia, no.
No, no, no. Porque mucha gente que hace muchos años, la gente tenía muchos años, pero tenía ese miedo de ¿los mosquitos pueden transmitir el virus del SIDA? No. Si pica a una persona infectada de SIDA, puede picar de repente seguidamente a otra y infectarla de SIDA, y era bueno, pues no, porque el virus al final pierde, ¿no? O sea, es que el virus del SIDA tiene unas particulares condiciones que hace que sea muy lerdo, o sea, bendito Dios, o sea, afortunadamente es un virus que requiere unas condiciones muy especiales para su transmisión, y además solo se ha demostrado la transmisión entre humanos, ¿verdad? En el caso del virus del Zika, del virus de Zika o virus Zika, no se muere en el mosquito. Un virus tiene una característica diferenciadora perfectamente clara respecto de las bacterias, ¿verdad? Decimos que una bacteria es una célula prácticamente completa, porque no solamente tiene núcleo y en su interior el ácido nucleico, que es la base de su herencia, sino que además tiene alrededor del núcleo una serie de organelas, una serie de orgánulos, no sabría cómo decirlos, que son los que conforman la célula. Y todo ello está enmarcado en una membrana. Así son las bacterias. El virus no. El virus tiene una estructura mucho más sencilla, mucho más simple, si se quiere, porque carece de membrana externa. Es solamente una pequeña cápside, más o menos compleja, que está formada por diferentes proteínas, 20, 30, 50, 70 o 130 o 500 proteínas que están unidas formando un cubo o un icosaedro o un dodecaedro, una figura geométrica, en cuyo interior está el ácido nucleico. Poco más o menos podrían ser así los más sencillos, algunos virus tienen más cubiertas, pero ninguno tiene membrana plasmática. Esto hace que los virus no puedan vivir per se, tienen que vivir dentro de otra célula. Tienen que infectar a una célula y meterse dentro de ella para, con su propio ADN, interferir el ácido nucleico de la célula que están parasitizando, y esa célula es la que fabrica más virus, que después son liberados, y esos virus se extienden a otras células, y estas a otras, y estas a otras, y estas a otras. Esta es la base de la transmisión de la infección. Pero el virus no puede pervivir en general por su cuenta, ¿no? Tiene que estar infectando, o sea, tiene que estar introducido dentro de una célula. Entonces, el virus Zika, en realidad, cuando se transmite a los humanos, produce una enfermedad. Fíjate, estaba pensando ahora las características de la infección. Ni siquiera conocemos muy bien el periodo de incubación. El periodo de incubación se llama en una infección al tiempo que transcurre entre que tú te has contagiado y que te aparecen los síntomas. Porque te pica, vamos a decir, el mosquito, en cuestión, y nos empezamos a sentir mal, enfermos y demás, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, para el virus del SIDA, ahora que lo mencionabas, sabemos que hay una ventana que puede ser de hasta 6 meses desde que tú te has infectado hasta que comienza a aparecer incluso análisis de sangre en los cuales se puede identificar la presencia del virus. O sea que tú te infectaste en la Nochevieja de 2014, pero no es si hasta junio de 2015 cuando te aparecen los análisis positivos al virus del SIDA. O sea que el asunto tiene sus bemoles en el caso del virus del SIDA. En el caso del virus Zika no sabemos siquiera cuánto tiempo es el periodo de incubación. Se sospecha que unos pocos días, entre 2, 12, 14, no se sabe muy bien. Pero lo que sí se sabe es que la enfermedad que produce es una enfermedad de poquito nivel. Dolores musculares, dolores articulares, cansancio, algún enrojecimiento facial o algún enrojecimiento en las mucosas de los ojos, quizás pequeña sensación de tener la nariz ocupada por alguna secreción, y fiebre no muy alta. Se puede confundir casi con una gripe. Claro, ¿no? Con una gripe, con un resfriado un poco complicado o con un malestar, yo que sé, repentino. Se puede confundir con 59 cosas. La Organización Mundial de la Salud, de todas las maneras, dice, cuidado con el virus Zika, puede tener alguna consecuencia. Por ejemplo, hay algunas personas, no se sabe muy bien quién, porque todo esto está en estudio todavía, que pueden desarrollar después de una infección por virus Zika una polineuropatía periférica, una enfermedad de los nervios periféricos que se llama Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré, una polineuritis periférica, es una enfermedad que puede llegar a ser muy grave y que puede ser incluso invalidante. O sea que no es una broma. Aunque la enfermedad inicial sea poquita cosa y pase como un catarrillo y tal y cual, y prácticamente se cure casi espontáneamente en 8, 10, 15 días, en algunas personas cabe la complicación del Guillain-Barré. Y hay una circunstancia muy especial, que es por la que seguramente te ha parecido bien preguntarme a mí este asunto, y es el tema de las embarazadas. Está sin delimitar
está sin delimitar porque aquí hay mucha discusión y todavía hay mucho debate, porque esto es de anteayer, o sea, esto del virus Zika es prácticamente de anteayer. Pero parece que el virus Zika sería capaz de atravesar la placenta de una embarazada y sería capaz de infectar al niño. Y a partir de la semana veintitantas, producir, no se sabe muy bien cuándo, producir alteraciones neurológicas importantes. Alteraciones neurológicas, alteraciones neuroconductuales y malformaciones congénitas como la microcefalia. Esto ya son palabras mayores. Muy mayores, esto son palabras muy gordas. Decimos que un niño tiene una microcefalia cuando tiene un perímetro cefálico menor de 32 centímetros. Y bueno, si yo te enseño fotografías de niños con la cabeza normal y con microcefalia, vamos a ver, tú que eres periodista y seguramente, bueno, tú sabes mucho de medicina ya, porque llevamos unas cuantas semanas dando aquí el cante. Gracias a usted. No, pero te quiero decir que, lamentablemente, cualquier persona que vea fotos de niños afectos con microcefalia por virus Zika, y lo de por virus Zika lo pongo entre comillas, es capaz de distinguir. Si uno imagina que lo que se reduce en la microcefalia es el encéfalo, que es el órgano rector de todo el organismo, se da cuenta que ese niño va a tener problemas seguro. Parece que ya están apareciendo problemas de sordera, problemas neuroconductuales y otros problemas neurológicos derivados de la propia microcefalia. Lo que todavía está en discusión, porque todavía no se conoce bien, es si el virus Zika es el causante de la microcefalia, porque no aparecen niños con microcefalia en todos los países donde hay infecciones de virus Zika. Entonces, hay muchos países latinoamericanos que tienen mujeres embarazadas con virus Zika, Centroamérica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, en el norte, en México, por supuesto en Colombia, en Brasil se han aislado casos, en el norte de Argentina también, y sin embargo en Bolivia, en Perú, y creo que también en Ecuador, y sin embargo no en todos esos países han aparecido microcefálicos, niños microcefálicos. Parece que estos niños se están, concentrando más en Brasil. Y entonces, como todavía las cosas no están del todo aclaradas, hace falta que los epidemiólogos relacionen, por una parte, los hallazgos desde el punto de vista geográfico y de otra parte, los virólogos y los infectólogos traten de estudiar si el virus es capaz de atravesar la placenta o lo identifiquen en la placenta. Porque parece que se ha identificado en algunas placentas, pero en otras no. O sea, hay niños con microcefalia cuyas placentas presentan virus y hay niños con microcefalia cuyas placentas no presentan virus. Con lo cual la cosa todavía no está del todo aclarada, como ves, no es fácil. Y en el tema de la transmisión, ¿se puede transmitir, o sea, un mosquito, este mosquito pica a una persona, le contagia el virus Zika y esa persona puede, o sea, no, simplemente es con la picadura y ya está? Con la picadura del mosquito, y eso nos tranquiliza mucho porque... Es que si no, ahora la gente diría, madre mía, que la vecina del quinto se ha ido a Brasil a carnavales y igual me trae el virus del Zika al portal. Bueno, puede traer el virus del Zika, pero ella sola. Pero por mucho, no contagiarlo por mucho que yo le atienda a esa mujer y por mucho que yo sea su médico o su enfermera y le ponga paños de agua fresca para... o me estornude en la cara... No pasa nada. No. ¿Que en otros virus? No, si en otros virus sí. Es aquí lo de el virus de la gripe. El virus de la gripe, o sea, se transmite por las gotitas de Pflügen, por esas gotitas que insensiblemente tiramos cuando hablamos o cuando estornudamos, ¿eh? Y por eso es bueno ponerse la mano cuando uno estornuda, o todavía mejor ponerse la mano con un pañuelo. Sí, porque la mano hacemos así y luego dame la mano. La mano después de sonarse los mocos, teóricamente habría que ir al cuarto de baño y lavarnos bien las manos con cada uno de los dedos, ¿verdad? Porque también ya los epidemiólogos saben mucho y los preventivistas y nos han enseñado a lavarnos las manos. Incluso nos hacen unas pruebas que consisten en que te dejan lavarte las manos y previamente te hacen un cultivo de las manos para ver cuántos bichos tienes. Después te dicen, lávate las manos. Te las lavas como tú quieras y luego te vuelven a hacer el cultivo. Y disminuye el número de bichos, pero no se queda en cero. Y eso no es porque el lavado de manos no sea suficiente, sino porque no te lavas bien las manos. Porque hay algunas veces que nos lavamos solamente una parte de las palmas, pero no los espacios interdigitales, ni el pulgar, ni volvemos por los dorsos, ni las muñecas. O sea que hay una técnica para el lavado de manos que nos enseñan, y te enseñan muy bien cuando eres médico residente para entrar en el quirófano, pero incluso también el lavado de manos convencional que hacemos después de cada exploración de un paciente.
Yo creo que con el virus Zika lo que hay que hacer es tener un poco de tranquilidad y un poco de reserva. ¿Cómo es la manera de eliminar? Probablemente las autoridades sanitarias de todo el mundo, sobre todo las de la OMS, están tratando de identificar qué hacer con el mosquito. Y caben varias posibilidades. Uno, aislarnos del mosquito. O sea, que cuando vayamos por ahí de picos pardos a países tropicales, vayamos siempre cubiertos, cuanta más cantidad de piel cubierta mejor, o sea, que llevar ropa muy cómoda y muy liviana, pero con mangas largas, con cubrecuellos detrás de la gorrilla y tal, fundamentalmente para tener menos superficie corporal expuesta al mosquito. En segundo lugar, si vamos a dormir en una zona tropical donde hay posibilidades de que haya reservorio, dormir con mosquiteras. Y esto está ya prácticamente en todos los hoteles y en los albergues, hay mosquiteras que encierran la cama y te permiten dormir aisladamente de los mosquitos. En tercer lugar, hombre, si vas a hacer acampada en un país tropical, contra no hacerlo al lado de un agua encharcada, al lado de una charca, joder, porque te estás metiendo en la boca del lobo, ¿no? No ya para el Aedes, sino para cualquier otro mosquito que te pueda transmitir otra enfermedad. Y en general llevar repelentes de los mosquitos, ¿verdad? Hay líquidos y se venden en Bilbao, en Baracaldo, en Sestao, en cualquier lugar de nuestra provincia, que son en forma de spray o en forma de líquido que te das en zonas expuestas y que son repelentes. Claro, lo que no puedes es ir de acampada en manga corta y mini shorts y embarazada con Chanel número 5 para que te vengan bien con las feromonas del Chanel número 5 todo tipo de bichos y encima embarazada. Pues no. Hombre, la posibilidad que están sugiriendo las autoridades sanitarias de los países centroamericanos y del norte de la América del Sur, de la parte norte de América del Sur, que están recomendando a sus mujeres no embarazarse, en algunos casos hasta 2017, ahí me parece que a mí me parece insensato, porque eso es trasladar la responsabilidad del cuidado justamente a la población. No, si usted se ha quedado embarazada, usted se arriesga, claro que me arriesgo, pero oiga, no me puede usted condicionar a mí la fertilidad porque usted no sabe tiene... evitar Exacto. el problema del mosquito, que el tema de los murciélagos es para que se coman los mosquitos. Claro, los murciélagos son grandes aliados de la especie humana, o sea, yo creo que los murciélagos habría que dejarlos en paz y no marearles nunca ni mientras no se transformen en Drácula. Cuando están tranquilitos... Eso son cosas de novela. Eso son cosas de novela. Los murciélagos de verdad, los buenos, y hay murciélagos de este tamaño, ¿eh? Ay, Dios. Yo he visto en Indonesia murciélagos que tienen 1,10 m, 1,20 m de altura y que tienen una envergadura de prácticamente 2 metros, que eso sí que te da un miedo porque es como una rata cubierta de pelos, pero con alas, no son alas, son las membranas que hay entre los dedos, ¿verdad? Y cuando los ves colgado, bueno, te da un repelús que te vuelves loco. Bueno, pues los murciélagos que nosotros vemos, el sagusar, sí, que decimos en euskera, el sagusar que está en todas las cuevas y tal, y en los sitios recovecos y en los, yo qué sé, los claustros de las iglesias y tal, ese hace una labor maravillosa porque se come un montón de insectos y termina con un montón de plagas, y cuantos más murciélagos haya, menos plagas hay. O sea que bendito sagusar, que es un animal, a mí me cae muy bien, me cae maravillosamente bien, porque además de medio ciego, sin embargo tiene unos radares con unos emisores de ultrasonidos que le permiten la navegación por radar, ¿no? Nunca mejor dicho. Abrirse camino por la oscuridad, ¡ay, madre mía! Y no se tropiezan nunca, ¿eh? Si alguna vez tú has abierto la ventana en verano y se te ha colado un sagusar, no se tropieza nunca, no se choca con nada. Así tengas tú la habitación llena de cosas o estés con una escoba tratando de darle, nunca. Porque el tipo esquiva cuantos obstáculos se encuentra, porque tiene en las orejas unos emisores de ultrasonidos que a la vez son recibidos por las propias orejas, tiene un órgano emisor y receptor como nuestros ecógrafos, basados en el efecto Doppler. El efecto Doppler es un efecto físico en función del cual la distancia cambia las ondas sónicas. De tal manera que, tú te acuerdas cuando pasa un tren que hace el sonido del coche, es más agudo y después vuelve a ser más grave conforme se va alejando. Bueno, pues ese es el efecto Doppler y en ese está basado el sonar, el radar, una parte del radar y los ecógrafos que utilizamos en medicina. Pues eso mismo tiene en las orejas el sagusar. Y la forma de evitar los mosquitos probablemente serían los murciélagos, pero hay que tener en cuenta que el mosquito del que estamos hablando es un mosquito enorme. Enorme. Es un mosquito
3 o 4 o 5 veces más grande que los mosquitos convencionales. Claro, cuando hablamos de mosquitos la gente piensa que son estos mosquititos, No, no. tal, no, son señores mosquitos. El Aedes es un señor mosquito más grande que una mosca. O sea, lo que pasa es que es mucho más delgadito, con unas patas mucho más largas, pero todos tienen 6 patas, como todos los insectos, pero es un señor mosquito. O sea, cuando lo ves, yo creo que cualquiera puede entrar en internet y poner Aedes para ver una imagen. Tiene además en el cefalotórax, en la parte de atrás, una especie de escudo con rayas, algunos le llaman el mosquito tigre, ¿verdad? Una variante de la Aedes es el mosquito tigre, y la mala noticia es que ya ha llegado a España. O sea, que ese mosquito ya lo tenemos en España. Está en la costa del Levante, en Valencia, Alicante. ¿Cómo ha llegado? Dicen que ha llegado en un container con mercancía china. Pero, ¿cómo confirmar eso? Y no llegó en un vuelo regular con unos turistas, vaya usted a saber. Pero es perfectamente factible que un mosquito haya llegado, que una colonia de mosquitos hayan llegado en un container a poco que haya un pequeño charquillo. Porque los mosquitos, te decía antes, se han adaptado y ya no necesitan una gran charca. Ahora se pueden incluso criar en el agüilla de las macetas de las ciudades. Con lo cual, el día que las autoridades se decidan a pelear contra el mosquito, tendrían que fumigar todas las macetas de todas las ciudades que soporten esas temperaturas. Ahora, afortunadamente, con estas temperaturas que estamos teniendo en el País Vasco, nos libramos de cualquier mosquito y de cualquier plaga, pero en el futuro ya veremos a ver cómo vamos a andar. O sea, que está ya aquí. Sí. Está el mosquito. El mosquito. Y tenemos incluso personas infectadas por Zika. Pero son casos importados, o sea, son casos que se infectaron en el otro lado del Atlántico, en Brasil o en Colombia o en Bolivia, vienen después aquí y aquí se manifiesta su enfermedad. En estos momentos esos traslados nos están permitiendo tratar de verificar cuál es el periodo de incubación. Y ahí los especialistas en medicina tropical, los virólogos y bacteriólogos y los epidemiólogos están volviendo chiminos porque tienen unas jornadas de auténtico delirio, están estudiando como locos. Para los amantes de las teorías de la conspiración, doctor, hay que decir que todos los años surge alguna enfermedad, algún virus. Esto alguno no dirá, estará ahí con ¿qué pasa? ¿Están probando aquí los virus, lanzando uno u otro? No. Porque todos los años hay alguna cosa nueva. Nueva o alguna enfermedad o algún virus o algún Es que todos no nos libramos, una cosa es otra. ¿Sabes lo que sucede, Susana? Que yo no creo en la teoría de la conspiración, ¿verdad? Además, la teoría de la conspiración está muy bien montada. Dice que no hay pruebas precisamente porque es una conspiración. ¿Eh? O sea, no, vamos a ver. Lo que sucede es que, y esto nos lo explicaban en la Facultad de Medicina y lo seguimos transmitiendo nosotros a los médicos jóvenes, el transporte facilitado, el turismo, los viajes intercontinentales han facilitado la transmisión de enfermedades de un lado al otro. O sea, cuando yo era niño, yo solo veía japoneses en la tele. Y la tele en aquella época tenía un canal, era la televisión. Luego llegó el segundo canal. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ahora, igual que tenemos 156 canales en la televisión a golpe de mando, nos podemos poner a comer con un japonés justamente 17 horas más tarde. O sea, yo salgo de aquí y 17 horas más tarde estoy en Tokio. Y cuando digo estoy en Tokio, puedo estar en Indonesia o en Bolivia por el otro lado. Y que había zonas, lugares, rincones, la selva era la selva, especies que habíamos visto justo en los libros y si llega, y ahora pues conocemos, ahora no. Vamos, todo tipo de mosquitos, serpientes, claro. Está la selva parece eso, la M30. ¿No? Y cuando vas a Miami, vamos a ver este hombre que acabas de entrevistar, este cantante tan... Robert Rodrigo, sí. Robert Rodrigo, que se va ahora a Miami. Sí. Pues probablemente en una de las excursiones le llevarán a los Everglades. Los Everglades son los pantanos de la zona sur de Florida y ahí hay todo tipo de bichos, todo tipo de animales absolutamente distintos. ¿Se va a privar de ver los Everglades una vez que está en Miami? Pues probablemente no. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que hay una facilidad para la transmisión de enfermedades que antes no teníamos. O sea, unos amigos míos estuvieron el año pasado haciendo vacaciones viendo a los guerreros Jimba, que están en una zona súper deprimida de lo que antes se llamaba Rhodesia, en la zona de Walvis Bay, en el sur de África. Y estos individuos, hace escasamente 30 años, prácticamente no veían más que de vez en cuando algún blanco. Y ahora se paran todos los días en la puerta de su choza, donde viven, para que los blancos se hagan fotos con ellos. No hay teoría de la conspiración que valga, lo que hay es facilidad para el transporte y para la comunicación. Y además, bueno, pues el carnaval de Brasil. No tengo miedo, con una botella no tengo miedo a casi nada, ¿no? Y
Fíjate la cantidad de infecciones VIH que se habrán gestado en el Carnaval de Brasil. Madre mía. Doctor, nos vemos el próximo... No voy a dormir, por su culpa, pensando en el murciélago gigante de 2 metros, pero bueno, nos vemos el próximo martes. Hablaremos del virus del papiloma humano y, bueno, y demás cositas. Seguramente, aquí seguramente. Estamos para informar, para aprender, y hemos aprendido mucho. Gracias a usted. Gracias, doctor. Gracias, Úrsula. Perdón, el lunes. El lunes, es verdad. El lunes 22 de febrero. Nos vemos el lunes, doctor. Hasta el lunes. Gracias. Chao. Nos vemos mañana aquí en Objeto Vizcaya. Gracias por elegirnos. Un besito. Agur.